celebrar que estemos todos acá en la previa del partido. Argentina, gente trabajando, es doblemente valorable porque la casa está vacía y nosotros estamos acá trabajando, ¿verdad? Y estamos acá trabajando porque este es un tema verdaderamente relevante y yo quiero felicitar a Marcelo y a todos los compañeros por esta iniciativa, por esta fuerza de venir a traer al Congreso Nacional este tema. Quiero decir que varios o muchos o algunos de nosotros mandamos mails a lo largo y ancho de todos los despachos, o muchos despachos o presidentes de bloque, ni bien empezaron estas ventas de tierras públicas nacionales, pidiendo auxilio y planteando que este no era un tema exclusivamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino del Congreso de la Nación, que acá debía, de alguna manera, cuando viniera el jefe de gabinete, ponerse este tema sobre la mesa, que debía hacerse pedidos de informes y que cuando empezaron a votar en la legislatura estos cambios de zonificación, disfrazándolos de venta, cuando en realidad no puede vender la legislatura por un cambio de zonificación de tierras públicas nacionales, que esto debía tener un coto y se debía plantear una iniciativa de estas características. Así que celebro esta iniciativa y por supuesto creo que después de haber compartido junto con Pablo, el diputado Camps y algunos otros diputados, de acá hay varios asesores de esos diputados, junto con Marcelo Ramal, unos años bastante complejos en la legislatura de la ciudad, una experiencia que Pablo Vergel llegó a llamar de bullying parlamentario, a quienes nos oponíamos a una dinámica que fue increyendo de privatizaciones y venta de tierras públicas. Creo que estamos acá para acompañar también la candidatura de Marcelo por su coherencia, por su trabajo, porque sabemos su calidad humana y cómo va a ser coherente con todas esas cosas que de alguna manera trabajó en la ciudad y seguramente proyectará a nivel nacional. Pero bueno, volviendo al tema de la audiencia y al tema de hoy, yo creo que es muy importante, en primer lugar, decir que desde los principios básicos del Estado de Derecho hay algo que es el chequeo de la legalidad de todo acto administrativo, de todo acto jurídico administrativo. Y estas, entre comillas, ventas son claramente ilegales porque no pasan el chequeo básico de confronte con los mandatos constitucionales ni de la Nación, ni de la ciudad, ni de las leyes vigentes. Ya se ha dicho el uso de un decreto de la dictadura, y yo quiero recordar que expresamente el Congreso de la Nación resolvió, cuando se retornó a la democracia, que todos los decretos leyes que no fueran expresamente ratificados quedaban derogados. Esto fue objeto de un largo debate que se pueden buscar los anales parlamentarios, los debates de la época, y esto debe estar obviamente registrado en la riqueza de su debate. El motivo por el cual están usando un decreto ley de la dictadura que fue derogado. Están utilizando decretos que realmente nosotros entendemos que eran nulos o son nulos, porque en primer lugar no puede haber venta de tierras públicas sin pasar por el Congreso de la Nación, en ningún caso. Y además hemos incluso nuestro nuevo Código Civil ratifica normas anteriores, pero introduce normas y hace un listado de los bienes públicos del Estado, claramente los terrenos portuarios, ferroviarios, las autopistas, son bienes públicos, y por lo tanto los bienes públicos, según el viejo y el nuevo Código Civil, está muy expresamente dicho que son inalienables. Inalienables es que están fuera del comercio. Los bienes públicos del Estado están fuera del comercio. Es como si dijéramos, bueno, son cosas que
hacen a los fines esenciales del Estado, ¿sí? Por eso varios legisladores, después volveré sobre eso, en el debate de cambio de zonificación trataban de repetir muchas veces que eran bienes privados. Igual, aunque lo repitan muchas veces, la magia de la oralidad no existe y su repitencia verbal no los convierte en bienes privados del Estado porque son bienes públicos por definición de la 235 del Código Civil. Y además, el nuevo Código Civil remozado introduce en el artículo 240, ese es un artículo importantísimo para toda esta red de amigos defensores de los bienes comunes, porque establece una barrera y un límite mucho más fuerte. Se lo establece a los particulares y al Estado. Y dice que jamás se pueden ejercer derechos sobre bienes sea de los particulares o del Estado, cuando estos impliquen ir en detrimento del ambiente o de, digamos, de los intereses colectivos, de los intereses difusos. Ahí entran muchas cosas, pero en particular y sin duda entran todas las cuestiones que hacen a la protección del ambiente y a lo que llamamos bienes comunes. Entonces, en este caso en particular, en la mayoría de las tierras que estamos hablando de tierras que son del Estado Nacional, en provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Habría que ver en los casos de las provincias, caso por caso, de qué se trata. En muchos casos nos han llegado noticias de que están destinados también a proyectos inmobiliarios vinculados a country, vinculados a cuestiones de este tipo. Incluso yo ya vi en el verano, recorriendo la costa, ya venían especulando con esas ventas que vendrían. Por ejemplo, les digo, lugares colindantes con Pinamar, aunque están en otro municipio, pero cruzando la ruta. O sea, ya se sabía en la especulación inmobiliaria de la zona que se venían estas ventas, a pesar de que todavía estos decretos no estaban. Y de hecho, lo que vimos dramáticamente en el último tiempo es que el propio Estado Nacional se convierte en una especie de inmobiliaria, no solo por la agencia, sino también porque van a vender en esta especie de roadshows cuando van a buscar capitales los propios funcionarios del Estado en las tierras públicas, y de hecho hicieron megas eventos de real estate en Buenos Aires donde eran los funcionarios que ofrecían en venta estas tierras. Entonces, volviendo al punto 1, estas ventas son inconstitucionales, son ilegales. En nuestro caso, como Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, nos presentamos en estos dos casos que he venido comentando con algunos de ustedes hace tiempo: Catalinas Norte 2, que es claramente terreno ferroportuario, y en el caso de la manzana 1Q, que era la última manzana verde de Puerto Madero que estaba destinado a escuela. Y hemos tratado de colaborar dándoles la mayor información posible a los vecinos de Colegiales, a los vecinos de Catalina Sur, para que tomen esos antecedentes y también puedan presentar sus propios amparos. Esto fue un proceso histórico y gradual que no arrancó con el PRO. Digamos, de lo que yo tengo registro, aunque en la enciclopedia ambulante el registro histórico lo lleva Enrique Echeverría, esto es indiscutible, pero digo, yo tengo un registro en la memoria de la venta de la rural como un gran negociado. Después podrás ampliar vos, que sos el experto. La Corporación Puerto Madero fue, creo que, la pieza introductoria de esta dinámica. Pero, como me gusta decir a mí, ni Menem se atrevió a tanto, era un recorte de la ciudad. Después Ibarra avanzó con la Corporación del Sur, sobre texto de los nobles objetivos que tendrían las urbanizaciones del sur, que, bueno, Chinchilla no nos deja mentir, todavía
están esperando, porque se hicieron negocios inmobiliarios pero nunca las urbanizaciones. Y ahora entramos en esta última fase de la AVE en la ciudad, a la que nos opusimos, que bueno, tratamos de evitar, pero que salió acotada y vaciada de algún contenido. Yo retomo algunas de las cosas que dijo Pablo. A mí me trae a este debate, digamos, la visión ambiental, y creo que no hay manera de revertir el extractivismo urbano si no es viendo el extractivismo en su conjunto y la conexión que hay en esta fase del capitalismo del movimiento especulativo financiero en relación a las ventas de tierras. Hablo con la autoridad de haberme opuesto, estando en el bloque del FPV, a los proyectos inmobiliarios que implicaban ventas de tierras públicas con estas afectaciones. Y la otra cosa que es de señalar es que uno ve muchos legisladores que al cambiar su posición partidaria cambian el voto. Entonces, cuando eran oficialistas votan una cosa, cuando dejan de ser oficialistas votan otra, cuando estaban en la oposición votaron en contra de estos proyectos y ahora son Cambiemos y dicen lo contrario de lo que antes dijeron. Esto me parece grave en un segundo punto, porque también pone en riesgo la democracia representativa, estas incoherencias, estas dinámicas perversas, pero también hay que decir que he venido siguiendo para mi tesis doctoral el proceso de extractivismo urbano de, no sé, 20, 30 ciudades en el mundo, y no hay procesos de extractivismo urbano donde la responsabilidad sea solo del mercado. Es decir, lo mismo que las desapariciones de personas o la trata de mujeres, si no hay otros actores políticos y estatales, esto no sucede. O sea, solamente sucede cuando, además del mercado, hay funcionarios y, en particular, legisladores que votan este tipo de proyectos y de cuestiones. Entonces, creo que podemos ir por la vía judicial. Ahí tenemos otra dificultad, que es que en muchos casos el Poder Judicial, y no quiero hablar solamente de la falta de independencia del Poder Judicial, sino que en muchos casos nuestra visión ambiental, nuestra visión ecologista, nuestra interpretación del Estado de Derecho en la jurisprudencia tiene distintas vertientes, y en particular en la jurisprudencia de la ciudad ha sido bastante reticente en cuanto a reconocer los derechos de los habitantes de la ciudad, el ambiente y, bueno, los derechos de la naturaleza ni que hablar. Entonces, en el punto de estas tierras en la Ciudad de Buenos Aires, ya se ha expresado, lo dijo la diputada Marrone, el valor que estas tierras tienen no tiene que ver exclusivamente con su valor económico, sino que al ser las últimas tierras disponibles, hay valores que tienen que ver con lo que la ciudad necesita o los ciudadanos de la ciudad necesitamos, y se va a perder la oportunidad de hacerlo, sea esto escuelas, viviendas sociales o espacios verdes, y también que en lugar de avanzar hacia un banco de tierras que permita regular el precio de los alquileres y la especulación inmobiliaria, al vender las últimas tierras fiscales queda todo librado a la suerte del mercado. Así que bueno, para mí no es simplemente un gesto político, para mí es importante que pudiéramos militar y tratar de convencer a más legisladores de otros bloques, de los espacios del campo popular, para aprobar estos proyectos de ley o este proyecto de ley.